Hola, nosotros expondremos el tema de tecnología ATM, de la materia Fundamentos de Telecomunicaciones. El equipo 8 está conformado por Caballero González Iván, Telles Flores Saín Alonso, Tobar Aguilar Luis Esteban y su servidor Hernández Cruz Aldo Edgar. Bueno, en la actualidad dentro de las telecomunicaciones surge como mayor fuerza la tecnología ATM, modo de transferencia asíncrona, una tecnología que puede revolucionar el mundo de las telecomunicaciones ya que el crecimiento de Internet se ha incrementado de una forma acelerada y se necesita de una tecnología que sea capaz de soportar grandes cantidades de datos y trabajar con mayor ancho de banda, además de que pueda manejar información de datos, video y sonido. ¿Qué es ATM? El modo de transferencia asíncrona o Asynchronous Transfer Mode ATM es una tecnología de telecomunicación de alta velocidad para voz, video y datos. En 1988, el CCITT, Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, designó a ATM como el mecanismo de transporte planeado para el uso de servicios de banda ancha. Bueno, las características de ATM es diferente de otras tecnologías existentes de redes como LAN y WAN y se diseñó para permitir comunicaciones a gran velocidad. ATM es una tecnología basada en transmisiones de pequeñas unidades de tamaño fijo, células de 53 bytes. Provee un solo mecanismo de transporte para múltiples opciones de servicio. Permite a las redes utilizar los recursos de banda ancha con la máxima eficacia y mantener al mismo tiempo la calidad del servicio. Transferencia de datos a velocidades que van desde 155 MB a 2.5 GB. Asíncrona. Significa que el ancho de banda de red disponible no está dividido en canales ni está relacionado con su capacidad para enviar y recibir información a una determinada velocidad de transmisión. El emisor y el receptor negocian la velocidad a la que se comunicarán de acuerdo con las limitaciones físicas del hardware y la capacidad de mantener un flujo fiable de información a través de la red. El modo de transferencia. En ATM se utiliza el concepto de celdas pequeñas de longitud fija para estructurar y empaquetar los datos para las transferencias. Al utilizar celdas, ATM asegura que las conexiones pueden negociarse y administrarse sin que ninguno de los tipos de datos o conexiones puedan apropiarse en exclusiva de las trayectorias de transferencia. Formatos celdas ATM. Son estructuras de datos de 53 bytes compuestas por dos campos principales. El encabezado. Sus 5 bytes tienen tres funciones principales: identificación del canal, información para la detección de errores y si la célula es o no utilizada. Datos de usuario. Tiene 48 bytes, fundamentalmente con datos del usuario y protocolos AAL, que también son considerados como datos del usuario. Estructura básica de las celdas. Los canales virtuales y rutas virtuales están materializados en dos identificadores en el header de cada celda. Define el protocolo orientado a conexión que las transmite y dos tipos de formato de celda: NNI, interfaz red a red, el cual se refiere a la conexión de conmutadores ATM en redes privadas. UNI, interfaz usuario a red. Este se refiere a la conexión de un conmutador ATM de una empresa pública o privada con un terminal ATM de un usuario normal, siendo este último el más utilizado. Partes de las celdas ATM. GFC, Generic Flow Control. El estándar originalmente reservó este campo para labores de gestión de tráfico, pero en la práctica no es utilizado. BPI, Virtual Path Identifier, y BCI, Virtual Channel Identifier, se utilizan para indicar la ruta de destino o final de la célula. PT, Payload Type, identifica el tipo de datos de la celda. CLP, Cell Loss Priority, indica el nivel de prioridad de la celda. Si este bit está activo cuando la red ATM está congestionada, la celda puede ser descartada. HEC, Header Error Correction, contiene un código de detección de error que solo cubre la cabecera y que permite detectar un buen número de errores múltiples y corregir errores simples. Modelo de capas de ATM. Física, relaciona todo el medio físico. Esta capa se divide en dos subredes. TC, convergencia de transmisión, recibe una serie de bits de entrada de PMD, convierte este flujo de bits en un flujo de celdas para la capa ATM. PMD, dependiente del medio físico, es la que hace el trabajo, interactúa con el cable real. ATM, se encarga de las celdas y su transporte. Adaptación ATM, AAL, para que los usuarios envíen paquetes más grandes que una celda, AAL segmenta los paquetes, transmite de forma individual las celdas y las reensambla en el otro extremo.
SAR, segmentación y reensamble, fragmenta paquetes en celdas en el lado de transmisión y los une de nuevo en el destino. CS, subcapa de convergencia, permite que los sistemas ATM ofrezcan diversos servicios a diferentes. Aquí podemos ver el formato básico y la jerarquía de ATM, teniendo los servicios basados en ATM como voz, video y datos, que llegan a las unidades de servicio de datos a través de los protocolos de servicio específico. Esto para llegar a la capa de adaptación ATM, utilizando protocolos AAL para así llegar a las celdas ATM, que son de 53 bytes cada una. Tipos de conexiones. En los circuitos virtuales se establece una ruta única entre las ETD, entidades terminales de datos, o los hosts extremos. Todos los paquetes enviados entre estas entidades seguirán la misma ruta. Conexión conmutados, SBC. La red telefónica, donde las conexiones entre dos puntos de red se establecen dinámicamente para cada transmisión. Conexión permanentes, PVC, que operan como una línea física dedicada, creando una conexión permanente entre dos puntos de la red. Circuito virtual conmutado. Los circuitos virtuales conmutados, o SBC, por lo general se crean expresa y dinámica para cada llamada o conexión y se desconectan cuando la sesión o llamada es terminada. Como ejemplo de circuito virtual conmutado se tienen los enlaces ISDN o RDSI. Se utilizan principalmente en situaciones donde las transmisiones son esporádicas. Circuito virtual conmutado. Ejemplo, la ETDA solicita el envío de paquetes de la ETDB. Cuando la conexión ya está establecida, se comienza a enviar los paquetes de forma ordenada por la ruta uno tras otro. Cuando el ETDE recibe el último paquete, se libera la conexión, por lo que el circuito virtual deja de existir. Circuito virtual permanente. A fin de proporcionar un circuito dedicado entre dos puntos, un PVC está establecido para uso repetido por parte de los mismos equipos de transmisión. La fase de transferencia de datos es idéntica a una virtual. Elimina la necesidad de configuración y terminación repetitiva para cada llamada. Se puede usar sin tener que pasar por la fase de establecimientos, liberación de las conexiones. Está reservado a una serie de usuarios y nadie más puede hacer uso de él. Los circuitos PVC también pueden ser útiles a algunas redes ATM privadas. Una LAN de emplazamiento grande que vaya a migrar una red troncal ATM de mayor velocidad, una red WAN de pequeño tamaño con un número limitado de emplazamiento en la que cada uno requiere una conexión de alta velocidad dedicada continua que garantice una calidad fija del servicio entre las ubicaciones de los emplazamientos. Arquitectura ATM. Comienza en una oficina central corporativa. Se encuentran conectados un correo electrónico, VoIP, servidor web, servidor broadcast de TV/IP, a una red de proveedor de servicios switch ATM, y estas enviadas desde una sucursal LAN. Otra arquitectura ATM está compuesta desde un ATM endpoints conectados a un router, LAN switch, workstation, DSU, CSU, y este es enviado a un ATM network. Costos. El hardware ATM es mucho más caro que el Gigabyte Ethernet. La tarjeta de interfaz de red se encuentran a partir de los $500. El soporte ATM es más caro y complejo que el Ethernet. En la siguiente tabla se da una descripción de las redes ATM y su precio de cada una. Ventajas de ATM: ancho de banda dedicado, ancho de banda bajo demanda, largo periodo de vida de la arquitectura, servicio orientado a la conexión similar a la telefonía tradicional, conmutación rápida mediante hardware. Desventajas de ATM: su costo de implementación y soporte es elevado. Se debe reemplazar por dispositivos y medios de conmutación que soporten ATM. Las tecnologías con las que compiten ofrecen un ancho de banda suficiente a un costo más accesible. Bueno, a continuación explicaré un poquito qué son los medios que utiliza la tecnología ATM. Los medios que utiliza son tres, que es la fibra óptica, la cual se divide en dos, que es el monomodo y el multimodo. A continuación existe el par trenzado y el cable coaxial. Aquí en la siguiente diapositiva vemos lo que son unos ejemplos de los medios físicos que utiliza esta tecnología. Los dispositivos que utilizan la tecnología ATM, algunos son como por ejemplo los conmutadores, los puntos finales, que son las estaciones de trabajo, routers, unidades de servicio, entre otros. Los conmutadores ATM soportan dos tipos primarios de interfaz. La primera es la UNIN, que por sus siglas en inglés es User to Network Interface.
La interfaz UNI conecta sistemas finales ATM tales como servidores y routers a un conmutador ATM. La siguiente es la NNI, o en inglés Network to Network Interface. Conecta dos conmutadores ATM. En la siguiente diapositiva vemos un diagrama de una conexión ATM. Dispositivos ATM. ATM endpoints, dentro de los que podemos encontrar workstation, routers, unidades de disco de servicio, DSU, LAN switch y codecs. Estos a su vez deben contar con un adaptador de red ATM. Estándares de ATM. Existen tres grandes estándares de ATM. El primero es el Foro ATM, que es un grupo internacional sin ánimo de lucro formado por fabricantes de hardware ATM. El siguiente es el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, la IETF. Es la organización de estándares para Internet. Dentro del IETF, el Grupo de Trabajo IP sobre ATM del IETF ha desarrollado estándares para el trabajo IP en redes ATM. Y la siguiente es la Unión Internacional de Telecomunicación, Sector de Estandarización de Telecomunicaciones, o la ITUT. Define los estándares para las telecomunicaciones y servicios mundiales. La ITUT ha desarrollado BISDN y CENET para servicios de transporte de banda ancha. Bueno, ¿por qué hay tanto interés por la tecnología ATM? La principal es que con ATM redes separadas no serán necesarias. ATM es la única tecnología basada en estándar que ha sido diseñada desde el comienzo para soportar transmisiones simultáneas de datos, voz y video. Con ATM la meta es obtener un estándar internacional. ATM es una tecnología que va creciendo y es controlada por un consenso internacional, no por la simple vista y estrategia de un vendedor. Conclusiones. ATM promete ser la tecnología de red empresarial virtual del futuro, un término que refleja tanto la evolución del modelo empresarial global y el énfasis en la conectividad lógica, donde los usuarios obtienen acceso a los recursos que necesitan y el operador de la red provee las rutas de conexión y asigna el ancho de banda necesario a fuentes de trabajo muy diferentes, entre las cuales está el voz, el video y los datos. Aquellos que construyen y operan redes deben de volver los ojos a las capacidades de la tecnología ATM, ya que inspiran a la mágica combinación interconectividad global, escalabilidad de tecnologías y satisfacción del cliente local. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Nosotros fuimos el equipo 8. Gracias por su atención.